13 horas y 25 minutos en Israel. Nos vamos al encuentro del periodista Marcelo Kisilevsky, día jueves, a ver qué nos cuenta en este jueves de el ayuno de Esther, previo a este Shabbat, previo a la festividad de Purim, que tiene toda la simbología que todos conocemos. Vamos a ir a Israel a ver cuál es el panorama de noticias y voy a comenzar con una pregunta. ¿Cómo es posible que ese país en el mundo, con todo el agobio que tiene por las guerras, aparezca como el quinto país en lo que hace a la felicidad? Así dicen aquellos que van a estudiar esos fenómenos. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miki. ¿Cómo andan ustedes por allá? Muy Eh, la verdad que yo lo único que puedo hacer es especular, eh, pero la palabra que se me ocurre para responder a tu pregunta, que es un verdadero misterio para los que observan este fenómeno, indudablemente, de la felicidad en Israel, se me ocurre la palabra propósito. Había una frase de Viktor Frankl cuando escribió su famoso libro En busca El hombre en busca de sentido, que decía, cuando el ser humano tiene un para qué, puede aguantar cualquier qué y cómo. Y a mí me parece que el pueblo de Israel es un pueblo, primero es un pueblo, es un país donde se lucha y se van consiguiendo cosas, si hablamos del plano personal. Es un país donde se puede crecer. Es muy difícil, hay que trabajar, incluso más que en otros países, pero se van consiguiendo cosas, uno puede ver un horizonte, uno puede fijarse metas, uno puede tratar de conseguirlas, y es un país que va con los tiempos también, es un país donde si un joven dura más de 4 años en su trabajo, le preguntan si hay algún problema con su vida, ¿no? Es decir, que es un país donde la gente progresa, la gente tiene inquietudes, la gente va cambiando de profesión, va cambiando de carrera, y esto es lo que pasa en el mundo, en todo el mundo prácticamente, e Israel va a ese ritmo. Pero al mismo tiempo, cuando vemos nosotros la generación del TikTok, la generación de la imagen, de la brevedad, de la superficialidad, que están interrumpiendo un viaje de lo más fantástico y más pasatista después de haber hecho su servicio militar y vuelven para enrolarse en el ejército porque tienen el propósito de defender su casa, su familia, donde lo colectivo toca a lo individual permanentemente. Bueno, yo creo que por ahí tenemos que andar buscando la respuesta. Esto es lo que más se me ocurre, sin haber leído los estudios que tratan de explicarlo, ¿no? bien. Ve, no solo periodismo, también sociología y psicología de alguna manera está ahí planteando, pero me parece que has dado una respuesta muy certera. Esto de que cuando hay un propósito, eso hace a la felicidad del ser humano sin duda. Ahora cuéntenos de esta realidad donde, claro, los propósitos son muy complejos en términos de alcanzar, por un lado, a rescatar los secuestrados, por otro lado, ver cómo sigue esta posibilidad real de eliminar al Hamas y todo lo que está dando vuelta. Sí, lo primero que hay que decir es que nos estamos despertando con una noticia en la cual hay que lamentar un fallecimiento erróneo de un palestino que es llamado David Ben Abraham. O sea, es un palestino que se había convertido al judaísmo, había completado su proceso de conversión y de repente, estaba tratando ya hace un par de años, si no me equivoco, de buscar la ciudadanía israelí. Y lo que pasó fue que se acercó en el cruce de Gush Etzion, es un cruce muy, muy conflictivo, donde yo puedo entender también a los soldados que están parados ahí y están con la tensión a flor de piel, con el estrés a flor de piel,
se va acercando un palestino, todavía no sabemos bien los detalles, y de repente el soldado pensó que esta persona lo estaba amenazando de alguna manera, quizás se estaba acercando a él para hablarle de alguna manera, tenía su apariencia de palestino, ¿no es cierto? Y le disparó y finalmente no le pudieron salvar la vida, tenía heridas y bueno, falleció como producto de sus heridas poco después en el hospital. Era un señor que se lo conocía, era un señor que vivía cerca del poblado de Lazar, en Gush Etzion, y es una zona que en general no es la zona más difícil en cuanto al conflicto. No es la zona de Hebrón, por ejemplo, que está más al sur, pero es una zona bastante compleja donde hay mucho roce roce en el sentido de que hay un supermercado ahí al lado y compran y venden juntos judíos y palestinos permanentemente. Pero al mismo tiempo es un cruce donde han ocurrido atentados famosos, ¿no? Permanentemente, y es el lugar, si uno circula por ahí, ves la mayor cantidad de cámaras de seguridad de todo Israel prácticamente, ¿no? Por la historia que tiene. Y ahí precisamente, bueno, un soldado que lo apostan ahí para cuidar, y él dice, en su primera investigación, dijo, yo me sentí amenazado por este señor. Si uno ve la foto del señor pobre, es difícil de pensar, sí, este tema se va a tener que seguir investigando, ¿eh? Claro que sí, justo estaba siguiendo esta información, como dices, en un lugar que conocemos, muy sensible. Ahí también está el famoso kibutz, el kibutz de Gush Etzion, entre otros lugares. Bueno, una zona compleja. Sí, está el kibutz Kfar Etzion, que es un kibutz del sector religioso sionista, donde ocurrió, sin ir más lejos, la famosa masacre de Gush Etzion en el 13 de mayo de 1948, un día antes de la Declaración de la Independencia. Así es, Que fue muy clave en lo que fue, bueno, la historia de estos territorios que después van a quedar en manos de Jordania, gente que se había rendido y que la mataron igual. Así es, lo voy probando usted con alguna cosa y rápido, tac, 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 lo tiene ahí en la biblioteca de la cabeza, está muy bien. Bien. Hacemos lo que podemos. Y Antony Blinken, que llega nuevamente por unas horas a Israel. Sí, Antony Blinken está en un periplo a la Kissinger, está aquí en la región, está andando por Arabia Saudita, por Egipto, también por Israel. Él trae consigo el optimismo, él trae consigo, o sea, estamos hablando por supuesto del acuerdo por los secuestrados, donde, bueno, lo que está pasando ahora es que se está negociando. Concretamente lo que está pasando es eso, incluidas las declaraciones de Osama Hamdan, un alto dirigente del Hamas en el exterior, con sede en Qatar, donde él habla de que salió en los medios de comunicación a decir que Israel ha rechazado la propuesta del Hamas, digamos, como si fuera Israel el que está poniendo trabas y palos en la rueda de las negociaciones por la liberación de los secuestrados, cuando en realidad es el Hamas el que no está cediendo en ninguna de sus principales reclamos, que tienen que ver con el cese total de la guerra, la evacuación. Lo que más les importa a los del Hamas en este momento es el retorno de todos los evacuados que hay en la ciudad de Rafah, al norte de la Franja de Gaza. Con lo cual, lo que están confesando prácticamente es que lo que más les importa es poder infiltrarse en todos esos retornados y reorganizar al Hamas en el norte de la Franja de Gaza, porque en realidad los civiles no les importan. Lo que está tratando de hacer Blinken es ver de qué manera se va tejiendo no solamente este acuerdo, que ya tiene ayudas varias por parte de los mediadores, sino también el tema del día después. A ver si logra sacar, o sonsacar, mejor dicho, al gobierno de Israel, qué es lo que qué es lo que está pensando en el día después. Si vamos a algún tipo de gobierno colegiado o si en realidad estamos yendo a una situación en la que Israel imponga, como en el pasado,
una administración militar que se dedique también a lo civil, ¿no? Y ahí está la tensión máxima entre Israel y Estados Unidos en este momento. Bien. ¿Qué más tenemos, Marcelo, que quieras comentar? Bueno, ayer continuó, creo que lo principal y lo central en cuanto a los combates, no nos vamos a meter con el tema de Rafa, porque ahí está bueno, sí nos vamos a meter, está por salir la semana que viene una delegación a pedido de Joe Biden, compuesta por altos jefes militares y también por un ministro, Ron Dermer, y el jefe o el director del Instituto de Seguridad Nacional, que es Tzahi Hanegbi, del Likud, ambos del Likud, para de alguna manera presentar el plan, eso es lo que pidió Biden, presentarles el plan para Rafah, cómo es que operativamente van a hacer para atacar Rafah, pero sin que haya tantas bajas del lado civil de los gazatíes. Y bueno, entonces tienen que explicarle cómo van a evacuar a todos. Un alto funcionario salió a decir, nosotros no vamos a dar explicaciones a Estados Unidos, vamos a escuchar sus preocupaciones. Un poquito peleando por la soberanía ahí, ¿no? Pero lo cierto es que ante declaraciones de Joe Biden y de varios, de Jake Sullivan, por ejemplo, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de que la entrada en Rafah por tierra es un error y que vamos a ver en Estados Unidos con esta delegación, vamos a ver otras alternativas para Rafah, creo que, bueno, ahí sí Israel va a tener que hacer un esfuerzo, no solamente de escuchar, porque lo que está creciendo en el mundo, Miki, vos lo estarás dando testimonio también, es el tema de la caída en picada de la legitimidad de Israel ante esta situación de emergencia alimentaria, sobre todo en el norte de la Franja de Gaza, y que Estados Unidos tuvo que, desde su punto de vista, tomar cartas en el asunto porque no está confiando en que Israel lo esté haciendo bien. Ya Canadá planteó un boicot y un embargo de armas también, y una serie de cosas bastante problemáticas, ¿no? Que puede, se teme en Israel, llegar a provocar un efecto dominó de que otros países también empiecen a plantear no solamente declaraciones en contra de continuar con esta guerra, sino también acciones o sanciones concretas. Este es un poco el tema de lo que está pasando en Rafah, y nada más comentar el tema de Shifa, del hospital Shifa en la ciudad de Gaza, que recordemos está en el norte de la Franja de Gaza, donde bueno, Israel continúa haciendo un operativo donde está capturando a cientos de terroristas del Hamas que sencillamente volvieron a entrar en el norte de la Franja de Gaza. Hay que aclarar que no son terroristas que lograron volver desde el sur, que no estaban ahí porque Israel teóricamente había limpiado todo, sino que son aquellos que se quedaron, que lograron ocultarse en túneles quizás laterales o en agujeros de todo tipo, y que de repente, al retirarse Israel y seguir para el sur con sus operativos, retomaron el hospital Shifa, retomaron sus salas, las convirtieron de a poco en nuevas oficinas de ellos, con sus laptops, con sus agendas. Capturaron los soldados israelíes en estos días millones de shekel en dinero en efectivo, agendas con nombres, nóminas de salarios incluso de todos los terroristas de la Yihad Islámica. Quiere decir que ahí se ve claramente la conexión entre Irán, Hamas y la Yihad Islámica también, que es la segunda organización en importancia en la Franja de Gaza, que pensábamos que de alguna manera eran tipo opositores al Hamas en la interna palestina, en la interna gazatí, y de repente los vemos ahí muy organizadamente, muy institucionalmente organizados juntos. Así que bueno, se están capturando a cientos y cientos, se están matando a decenas de terroristas que oponen alguna resistencia, que están confesando que no se pueden escapar porque ya no tienen los túneles que tenían antes. Y nombrar nada más a la figura de Mahmoud Kawasme, que es el terrorista más encumbrado que se logra arrestar en esta operación,
que es el cerebro y financiador e inspirador de aquel atentado de 2014 con los 3 chicos adolescentes de Gush Etzion, ¿sí? Bueno, después de eso ocurrió y empezó el operativo Tzuk-Eitan, Margen Protector. Bien, si te parece, Marcelo, comenzamos con una buena noticia hablando de la felicidad en Israel. Tal vez para cerrar, me imagino este año es un poco distinto porque se entremezcla mucho, claro, con esta guerra, pero algo de Purim y del festejo de Purim y del espíritu de Purim seguro está presente ahí en Israel también. Sí, yo lo que estoy viendo son 2 cosas. Uno, por un lado, en lugar de Adloyada, el desfile de carnaval tan festivo, yo no sé, no tengo todos los datos, la verdad, como para decirte que no se van a practicar, que no se van a efectuar. Sí se va a efectuar, por ejemplo, este lunes en Jerusalén. Todavía en Modín, en mi propia ciudad, no lo tengo claro porque están anunciando para el lunes un happening, ¿no? Como lo llaman acá, de juegos para chicos, de juegos inflables y un montón de cosas, pero no me queda claro todavía, estaba tratando de averiguar esta mañana si van a hacer el desfile con lo que en Argentina llamaríamos las murgas, ¿no? Que acá son, qué sé yo, los talleres de los chicos de los talleres de danza o los talleres de música o de teatro, de todo tipo o de acrobacia también hemos visto en el pasado. Todo eso yo no sé si se va a hacer o por lo menos con la misma envergadura. Y hay una discusión también. Yo escuché o vi en las redes de familiares de los secuestrados que están diciendo que los de Jerusalén, que van a hacer la gloyada, este desfile, de modo absolutamente normal, están en la luna de Valencia. Es como si no estuvieran, como si no supieran exactamente en qué país están viviendo en este momento, ¿no? Y por eso creo que va a traer cola, digamos, el tema de cómo hacemos para festejar Purim. Por supuesto, los textos acerca de la resignificación de Purim a la luz de la guerra iniciada el 7 de octubre están a la orden del día, diciendo, bueno, cuáles son los paralelismos, ¿no? Y bueno, cada uno de nuestros oyentes, al entender el relato del rollo de Esther, puede también por sí mismo, incluso mejores columnistas de Radio High lo podrán explicar mejor que yo, pero eso por supuesto también se hace aquí en Israel. Bien, vamos a quedarnos con Purim esperando que Purim traiga nuevamente ese cambio en la suerte y que permita, así como fue en el año 91, la famosa guerra del Golfo, cuando justamente concluía en Purim y fue un mensaje potente, veremos, quién sabe, en esa mano oculta que está ahí en el rollo de Esther, si es que también en este podemos ver cómo se da vuelta. Esperemos que traiga Para eso. marcar un solo paralelismo sobre el estribo, Miki, se me ocurre pensar que estamos en una época en que existe un solo país en el mundo que es miembro de las Naciones Unidas, que explícitamente y sin avergonzarse, sin ponerse colorado, llama a la destrucción de otro país que es compañero suyo también en las Naciones Unidas. Estamos hablando obviamente de Irán, que es el escenario del argumento, digamos, del rollo de Esther. Y hoy en día sigue ocurriendo eso sin que al mundo prácticamente se le mueva un pelo, que tendría que estar escandalizado solamente por eso. Nada nuevo bajo el sol, muchos disfraces, mucha confusión entre el bien y el mal, todo lo que de alguna manera hay en este relato de Purim está tan presente y cómo se recrea a través del tiempo. Querido Marcelo, agradecerte como siempre, invitar a los oyentes a que te sigan en tus redes sociales, ahí en el canal de YouTube van a tener permanentemente la información actualizada de lo que acontece en ese Israel que tiene propósito y por eso hace que su sociedad, a pesar de todos los desafíos enormes que tiene la vida cotidiana, sientan que pueden sentirse realizados y felices. Un abrazo grande, Shabbat Shalom, Purim Sameach y que tengamos mejores noticias la semana que viene, Dios mediante.
Shabbat Shalom, Purim Sameach, Besorot Tobot. Buenas noticias para todos y hasta la próxima. El periodista Marcelo Kisilevsky dándonos un panorama de lo que está siendo hoy agenda en Israel.